Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, en La Aventura de la Fe. Una vez más, estamos ya preparados para ofrecerles una nueva aventura misionera y vamos a empezar, como hacemos siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy voy a darle un saludo a una amiga muy entrañable que se llama Carmen Albors. Ella colabora mucho también con Manos Unidas, es compañera y además es delegada de misiones junto con un grupo de la Colegiata de San Bartolomé. Entonces, bueno, desde aquí al animar a esa parroquia, tanto en su dimensión misionera como en la colaboración que hacen con Manos Unidas, que ahora en febrero es toda la campaña. Pues hoy enviamos los saludos de la Aventura de la Fe para la Colegiata de San Bartolomé, aquí en Valencia. Y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Mauricio Méndez. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado. Mauricio ya estuvo hace un tiempo en nuestro programa contándonos su experiencia como misionero laico en el Amazonas peruano y hoy nos va a contar también pues, la formación, la experiencia de formación en la Escuela de Formación Misionera. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Fernando Latorre, y vamos ya a empezar nuestro programa, como siempre hacemos, con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Muy bien, pues continuamos con el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, en el punto número 39, que habla del deber misionero de los sacerdotes. Ahí pues nos dice que los presbíteros representan la persona de Cristo y son cooperadores del orden episcopal en su triple función sagrada que se ordena a las misiones por su propia naturaleza. Y incide en que estén profundamente convencidos que su vida fue consagrada también al servicio de las misiones. Evidentemente, uno se consagra sacerdote para la misión y en este caso está incidiendo también en el tema de la misión ad gentes. Por consiguiente, dice, organizarán el cuidado pastoral de forma que sea útil a la dilatación de evangelio entre los no cristianos. Este es el gran reto que siempre tenemos todos y el Papa Francisco hace unos años nos lo recordaba de cómo llegar a los alejados, de poder cómo salir en esa conversión pastoral que necesitamos, salir a las periferias, ¿no? Pues de alguna forma ya este decreto nos lo recordaba, la importancia de cómo hacer llegar ese evangelio a los no cristianos. Desde ahí, pues, decía que de los presbíteros mantendrán entre los fieles el celo por la evangelización del mundo, instruyéndolos con la catequesis y la predicación sobre el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo a los gentiles. Se refiere a todos, especialmente a los no cristianos. Animar también a las familias, animar vocaciones misioneras entre los propios hijos de estas familias, animar a los jóvenes en las escuelas, en las asociaciones católicas, orar por las misiones y que no se avergüencen tampoco de pedirles limosna. Así, los profesores de los seminarios y de las universidades expondrán a los jóvenes la verdadera situación del mundo y de la Iglesia para que comprendan claramente la situación del mundo y de la Iglesia, para que comprendan pues, la necesaria evangelización a todos. Por tanto, si la semana pasada hablábamos del aspecto con los obispos, ahora este punto va respecto a los sacerdotes, como grandes animadores y evangelizadores ahí donde la Iglesia los envíe, pero siempre poniendo el corazón en la misión. Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos a conocer las noticias.
Ramiro Fauli nos va a poner al día con las noticias misioneras. Bien, pues nada, unas noticias. Bueno, la primera noticia que voy a dar es sobre el anuario que se hace sobre los misioneros que han sido asesinados en el año 2025. Lamentablemente, cada año, pues siempre al final del año se hace un recorrido de la iglesia que sufre, ¿no? Y la esperanza de los misioneros y de los agentes pastorales que mueren asesinados también es una esperanza llena de inmortalidad, porque su testimonio permanece como profecía de la victoria del bien sobre el mal. Estas palabras son del Papa León XIV, que las ha elegido para introducir lo que es la información sobre los misioneros asesinados. La información a menudo es escueta sobre las biografías y las circunstancias de las muertes de los distintos misioneros que han sido asesinados durante este periodo de tiempo. Según la información recopilada por la agencia Fides, que es la agencia de la Santa Sede para la evangelización, se han registrado distintos asesinatos de misioneros, tanto sacerdotes como religiosos como laicos. Este año han sido 17 los que han tenido que fallecer por defender lo que es la evangelización. 10 misioneros, 6 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 catecúmenos. En África, en el continente americano, han sido 4 misioneros, de ellos 2 sacerdotes y 2 religiosas, y en Asia 2, un sacerdote y un laico. Por último, en Europa ha sido asesinado un sacerdote. Entre los agentes pastorales asesinados en 2025 se encuentra el joven seminarista, que dimos también noticias aquí en este programa, el seminarista nigeriano Emmanuel Alabi, quien perdió la vida durante la marcha forzada impuesta por sus secuestradores que habían asaltado el seminario menor de Nigeria. Y también al herirlo lo habían secuestrado y asesinado también a otras personas, así como las bandas armadas que por estas zonas están. Hay que destacar también las muertes que se han producido en América, principalmente en Haití, que hasta ahora era un país que, a pesar de la violencia, se había respetado lo que eran los misioneros. Así pues, este año podemos decir que la Iglesia que sufre por la evangelización está presente y pide el Papa a todos los agentes de pastoral y a toda la Iglesia universal que luche y ore porque esto cese de una vez. La otra noticia ya va a ser una noticia más halagüeña, y es la noticia de que en la Iglesia en Bahrein, que es un país árabe, la Iglesia del Sagrado Corazón de Manabá, símbolo de duradero del amor de Dios. En el centro de la ciudad de Manabá se alza la Iglesia del Sagrado Corazón, símbolo de la armonía y generosidad de los gobernantes. Desde hace 85 años, su historia comenzó en 1938, cuando el jeque Salam donó una zona que ofreció al obispo capuchino de la zona, misionero, que sirvió como vicariato apostólico de la zona de Arabia a principios del siglo XX. En esta zona, que abarcaba, además de Arabia, abarcaba también la zona de Gaza, y donó un territorio destinado a la construcción de una iglesia. Así pues, se construyó la Iglesia del Sagrado Corazón, ahora con un nuevo capítulo que se abrió en el 2013, cuando Su Majestad el Rey Hassan donó un terreno para que aquí mismo se pudiera construir a su lado una catedral. Y el Papa Francisco bendijo este proyecto donando un ladrillo de la Puerta Santa y visitando aquella zona. La Puerta Santa de la Basílica de San Pedro fue el ladrillo que fue donado para que a partir de aquí se construyera esta catedral. En noviembre del 22, Bahrein acoge la visita del Papa Francisco, quien visita y bendice estas instalaciones y reconoce el papel importante del diálogo interreligioso. Así pues, el Papa Francisco nombró a un nuevo obispo y vicario apostólico para esta zona de Arabia del Norte, en una circunscripción que tiene a Bahrein, a Kuwait, a Qatar y Arabia Saudí. Hoy, 85 años después de aquella primera iglesia construida al Sagrado Corazón, ahora la vemos convertida en una catedral para que sea foco y atención de toda esta zona musulmana donde se está respetando a la Iglesia católica. Así pues, bueno, una buena noticia de que en el mundo musulmán también hay algunas semillas donde se puede anunciar y se puede tener una iglesia donde se tenga la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos a ir con la entrevista de hoy.
agua azul del Titicaca puneño. Bajo el sol de los incas, con el canto de los ríos, entre que nacían tras arrollado por el Guayno, el Perú nació serrano, el Perú nació serrano. El Perú se hizo grande por los caminos que el Chasqui unió, valles, mesetas y cumbres. Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Mauricio Méndez, que es misionero laico, ya estuvo aquí hace un tiempo contándonos su experiencia en el Amazonas peruano. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Después de esa experiencia como misionero laico en Perú, fuiste a la Escuela de Formación Misionera. Cuéntanos qué es eso de la Escuela de Formación Misionera. Sí, estuve ahora desde septiembre hasta diciembre, 3 meses en Madrid, en esta Escuela de Formación Misionera, donde había 4 religiosas, 2 sacerdotes y 4 laicos que íbamos de Ocasa a Laicado Misionero. Y durante estos 3 meses hemos estado recibiendo formación en misionología con un profesorado muy diverso y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Y aparte, pues la convivencia en Ocasa con los compañeros que también van a salir en misión este próximo año. Entonces, una experiencia muy rica. Cuéntanos un poco qué es la Ocasa, para la gente que no conozca. Pues Ocasa Laicado Misionero es una asociación de misioneros laicos que son enviados por sus diócesis y que salen a destinos de misión. Antes era Cristianos con el Sur, ahora se le está llamando Laicado Misionero, y van a zonas donde la iglesia necesita pues un empujoncito, no hay una iglesia que está como caminando sola y hace falta un apoyo. Entonces, pues se suele ir, por ejemplo, a Bolivia, República Dominicana. Ahora hay unos compañeros que se van a Centroamérica. Yo voy al Amazonas a un proyecto que lleva ya 1 año y medio allí, en el Vicariato de San José del Amazonas. Entonces, también donde se solicita proyectos a Ocasa, pues de la gente que está en formación va eligiendo en qué proyecto puede ayudar más según el perfil del laico que ha hecho la formación. Yo quería preguntarte, después te preguntaré sobre la Escuela de Formación Misionera, ese proceso, tú que ya venías de una experiencia de misión, de haber estado allí, el proceso previo a la Escuela de Formación Misionera que te ha aportado para después entrar en la Escuela de Formación Misionera. Sí, antes de la escuela, como bien dice Ramiro, un fin de semana al mes vamos allí desde enero hasta junio y vamos teniendo como fin de semana de formación de diferentes temas y también acompañamiento para ir discerniendo si realmente queremos hacer esa formación más intensiva o no. Y durante esos fines de semana pues también da para conocer qué es la asociación y para que se nos conozca a nosotros. Entonces llega un momento en el que tenemos que decidir, ¿no? si correspondemos en esa afinidad, tanto Ocasa, la asociación, como los candidatos que vamos a hacer la formación. ¿El perfil de los compañeros que participáis en esas convivencias? Pues mira, ha sido bastante diverso. Hay un compañero de 22 años de Albacete que es profesor de educación infantil, luego una compañera de 26 años que estudió tecnología de alimentos de Madrid y luego una compañera que tiene 63 años, madrileña, que lleva mucho tiempo en Ocasa, pero que había intentado salir a misión en 2 ocasiones y no había podido por circunstancias de la vida y ahora por fin pues se está animando, ¿no?, para ir allí. Y luego yo que tengo 38 años, entonces diversidad de edades, de origen, de formación, pero la verdad es que un gusto compartir con todo ese grupo. Y el hecho de compartir con otros laicos, porque tú venías de una experiencia que, bueno, habías conocido a un sacerdote, te habías ido a la misión, pero ahora con esta visión de compartir lo que es, digamos, con otro laicado, ¿qué te ha aportado? Pues me he sentido como, por decir una expresión así, más en mi salsa. En donde estuve era un equipo intercongregacional y estuve con sacerdotes, con religiosas, con laicos, había también mucha diversidad, pero en ciertos momentos, por ejemplo, me tocó 4 meses vivir con una religiosa salesiana
y pues pese a que la convivencia era buena, era cordial, tampoco había mucha complicidad, ¿no? Entonces con el grupo de Ocasa pues me he sentido que bueno, he caído, Dios me ha puesto donde tenía que caer y me he sentido muy acogido allí, sí. ¿El proceso en qué consiste? ¿Vais a las convivencias? ¿Es un fin de semana? ¿Rezáis? ¿Tenéis formación? ¿Qué tipo de formación recibís? Uh-huh. Pues todos los días hay oración por la mañana y a última hora del día, vamos a una Eucaristía juntos y durante el día hay formación como unas 4 horas por la mañana y unas 3-4 horas en la tarde, con temas muy diversos, por ejemplo, pues a nivel de cuál es la realidad en el mundo, en diferentes regiones, o también pues hemos tenido la asistencia de una psicóloga, luego también hay un sacerdote que viene a apoyarnos del IEM y bueno, tenemos también así como cosas de pastoral y vamos teniendo como una formación muy diversa. ¿Ese proceso os ayuda a discernir más o menos si queréis hacer, porque el periodo vuestro es un periodo de larga duración, ¿no? Sí, el periodo normalmente siempre ha sido de 3 años, pero desde este año se está abriendo la posibilidad a 1 año y medio, con un proceso de discernimiento para seguir a los 3, ¿no? Entonces es un compromiso largo y claro, para tomar esa decisión hace falta que te lo tomes en serio en oración y que tengas personas que te guíen y que alrededor pues te vayan orientando también, ¿no? ¿Tú has mantenido contacto en este periodo de tiempo con la gente que está en la selva de Perú? Sí, he mantenido el contacto. Tú estabas allí, conociste a alguien, ¿no? ¿También sí, allí? Conocí allí a Alfonso y a Carmen, se les ha sumado Monse, que fue en agosto, que la conocí en Madrid antes de que saliera. Que son un grupo de laicos. Son laicos de Ocasa, y Alfonso y Carmen llevan 1 año y medio y Monse llevará como medio año. Ellos tienen el compromiso por 3 años y yo voy allí a sumar porque se visitan, creo que son 27 comunidades en Taxacuraray, es el puesto de misión, y era un puesto de misión que llevaba 13 años sin presencia de la Iglesia, allí en Inserción. Y tenían pues las visitas del vicario igual 1 o 2 veces al año, entonces son lugares que bueno, agradecen mucho que llegue de nuevo como un nuevo aire de la Iglesia y que se les acompañe, ¿no? ¿Tú conoces la zona? Porque tú estuviste por esa zona, pero no en ese lugar concreto. Sí, en ese lugar estuve solamente 2 semanas de visita, después de conocer en septiembre en Iquitos, en un encuentro de equipos itinerantes, con el sacerdote jesuita con el que fui al equipo itinerante, me dijo que si yo quería ir allí, que era bueno que fuera y que lo conociera in situ. Y fui y estuve 2 semanas, pero yo antes había estado en las triples fronteras, primero en Colombia, Venezuela, Brasil, luego estuve en Manaus, que es la ciudad más grande del Amazonas brasileño, y luego estuve en la frontera de Perú, Bolivia y Brasil. Entonces, en esos sitios estuve unos meses en cada lugar y también fui viendo que echaba de menos un poquito más un modelo de misión que tuviera una parte en inserción, porque estos equipos son como totalmente itinerantes y tú llegas a sitios que tienen como mucha sed de presencia de la Iglesia, pero tú te despides de ellos y te dicen ¿y vais a volver? ¿O cuándo os vamos a volver a ver? Y todo eso, ¿no? De hecho, este año todavía hay gente que me sigue contactando de comunidades en las que estuvimos, ¿no? Me dicen, ¿cuándo vuelves? Y yo, pues no lo sé, si Dios quiere en algún momento me encantaría, pero de momento no lo sé. Entonces también el equipo que conocí allí de Ocasa y el Vicariato de San José del Amazonas pues se ajustaba más a lo que yo sentía que el Señor me llama, ¿no? Un acompañamiento más cotidiano y menos así esporádico. ¿Cuál y cómo se concreta esa misión que ahora vas a iniciar? Bueno, si puedes contar brevemente lo que has vivido en los años pasados para quien no te haya escuchado nunca, y cuál es la misión concreta para ahora, para pues, lo que viene. Vale, del pasado el equipo itinerante va allá donde le llaman los vicariatos o la diócesis, en el caso de Brasil, porque hay comunidades que tienen necesidades concretas, sean necesidades de pastoral, necesidades de que han tenido alguna dificultad con empresas extractivistas que operan de manera ilegal en la región y quieren que alguien les dé voz a sus denuncias, para temas de demarcación de la tierra con el CIMI, Consejo Indigenista Misionero de Brasil. Entonces nosotros íbamos ya para cosas puntuales, en sitios donde no hay presencia ni inserción de la Iglesia.
Ahora, con esta posibilidad con el Vicariato de San José del Amazonas, ya es una presencia en inserción, pero también itinerante, porque visita muchas comunidades que están alejadas en un radio que abarca cada puesto de misión, y sí que tiene una labor más pastoral y de acompañamiento constante. Luego sí que es verdad que depende de la comunidad, vas a estar apoyando igual en temas de educación o en temas de salud, o simplemente en presencia consoladora, ¿no? En una presencia de iglesia, para acompañar al personal, o sea, tanto catequistas como agentes de pastoral, que se les llama allí, o animadores misioneros. Entonces, tú no vas a hacer directamente como esa labor, sino vas a reavivar ese fuego o ese soplo en animadores misioneros que llevan allí mucho tiempo y que a veces se han desmotivado, también la población se ha envejecido, los jóvenes se han ido yendo y, por ejemplo, han entrado pues iglesias pentecostales, evangélicas, que han llenado muchas veces el vacío de la iglesia allí, ¿no? Entonces, es volver a comunidades que habían sido católicas o que en su mayoría siguen siendo católicas, pero que se han ido como deshaciendo un poquito por falta de presencia constante, digamos. Yo quería preguntarte también por tu experiencia después de haber estado tanto tiempo en la misión, este parón, ¿no?, que tienes que hacer, ¿cómo se llevan esos parones, ¿no? Porque a veces el ímpetu misionero es ¿cuándo voy a salir, no? Sí. Sí, pues la verdad es que al principio pues yo tenía, como dices Ramiro, muchas ganas de volver a misión, pero bueno, los tiempos del Señor no son los míos y ahora pues en perspectiva pues agradezco también esa pausa, ¿no? También por todo el tema de la vinculación con Ocasa, por toda la formación en la Escuela de Formación Misionera y aparte pues porque he podido continuar la formación en temas de educación formal mío relacionado con la docencia, que creo que también aportará en temas de misión. Y bueno, como que al final se va entendiendo un poquito, ¿no?, también las pausas. Bueno, aquí no hemos hablado nunca de la Escuela de Formación Misionera. Me gustaría un poquito que tú nos explicaras en qué consiste la escuela, cómo lo has vivido, cuáles son, digamos, los ejes más o menos, ¿no?, que se manejan en la escuela, que está abierta también a agentes misioneros de aquí de España, un poco cómo ha sido la experiencia de este periodo, porque comenzasteis en septiembre, creo, y terminasteis ahora en diciembre, ¿no? Pues empezamos en septiembre en la sede de La Salle, en Madrid, y básicamente consiste en 5 días a la semana, ir desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde y como por bloques temáticos. Van viniendo profesores diversos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos que han tenido experiencia en misión y que en muchos casos son profesores también de universidad y bueno, se dedican a todo eso. Y también luego por bloques geográficos, venían a veces a hablarnos de la misión en América, de la misión en África, de la misión en Asia, temas de inculturación, de diálogo interreligioso. Por ejemplo, pues en relación con la catequesis que hemos tenido hoy, pues mucho de los documentos de la Iglesia sobre misión, ¿no?, el documento de agentes que se ha hablado, pues hemos ido como paso por paso, ¿no? También hubo un bloque concreto que lo dio una laica, que era sobre el papado de Francisco en términos de misión, ¿no? O sea que ha habido temas así muy detallados y siempre se generaba mucho diálogo, ¿no? Mucho diálogo y muy enriquecedor, ¿no? Porque tenías la perspectiva de los sacerdotes que están participando en la escuela, como alumnos de las religiosas, que hay pues desde una religiosa que acaba de empezar y que todavía no tiene votos perpetuos hasta religiosas que ya han estado de misión años en África, ¿no? Y luego también pues el punto de vista de los laicos, ¿no? Y entonces se forma un ambiente así como muy sinodal, ¿no? Pues últimamente se habla mucho de la iglesia sinodal y se genera ese ambiente y es bonito, ¿no? ¿Tenéis actividades mañana y tarde, solamente por la mañana? No, tenemos por la mañana todos los días y por las tardes, pues en algún caso concreto hemos tenido mesas redondas en la Escuela de Formación Misionera y luego aparte los de Ocasa teníamos formación en Ocasa por las tardes. De eso te preguntaré después. Vale. Sí. Sí, entonces sí, era bastante dinámico, ¿no? Y también en la escuela pues iban variando mucho los profesores, docentes, las personas que venían a dar testimonio misionero. Entonces la verdad es que es muy enriquecedor y muy interesante y muy diverso. ¿Posibilidad de misión? ¿Han ido misioneros a explicaros su experiencia, el compartir con otros misioneros? Sí. Han venido misioneros que han estado en lugares de todo el mundo. O sea, hemos tenido gente
hasta de Oceanía, ¿no? Que vienen y te cuentan un poco la situación de la iglesia allí, la realidad allí, de muchos países de África, testimonios muy fuertes de pues, gente que estuvo en territorio en guerra y te contaron cómo vivieron allí la misión, o pues médicos que han estado en misión y que pues tienen una vocación laical misionera muy fuerte y que te cuentan su experiencia allí, ¿no? Entonces, como que te toca mucho el corazón, ¿no? También pues esos testimonios que son muy, muy fuertes. Además, la escuela también creo que a veces hace también algún tipo de actividad, no sé, alguna visita a la mezquita o también otras realidades para que cuando vas a ir a la misión ya conozcas que donde vas a ir pueden haber distintas realidades, ¿no? Sí, hemos ido a la mezquita, hemos ido al Museo Africano, hemos ido a una asociación que se dedica a acoger migrantes también. Hemos ido hasta el cine a ver los domingos, o sea, hemos hecho un poco de todo y luego pues se comentaba la actividad, cómo ha sido, teníamos evaluación por bloques y íbamos contando qué tal cada una. Entonces era ¿En qué consiste la evaluación? Porque me llama la atención. Pues nos pasaban como unas encuestas en las que se tenía muy en cuenta pues que valorábamos cada uno de los temas, cada uno de los docentes y como para intentar mejorar cada año, ¿no? Y está pues muy abierto también a ese diálogo, ¿no? A que les cuenten cómo se ha percibido y bueno, mantener lo que está valorado, intentar ajustar cosas que se puedan mejorar. También hacéis un viaje a Javier, ¿no? Sí, acabamos la formación con un viaje a Javier, donde tuvimos el envío misionero, también visitamos el monasterio de Leire y tuvimos el envío por Monseñor Joseba, que es el encargado de misiones. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? De acabar también todo el proceso allí. De lo que es la Escuela de Formación Misionera, ¿qué resaltarías tú como, digamos, como la importancia de esta escuela en la vida misionera de la Iglesia? Pues a mí personalmente lo que más diría que me ha transformado son los testimonios, ¿no? Es escuchar gente que ha dado su vida y que sigue dando su vida por el anuncio del Evangelio, que viene de realidades muy duras. Pues te puedo comentar una religiosa de Camerún que nos contó su vida y fue muy emocionante, o un sacerdote que estuvo de los Padres Blancos que estuvo en Sudán del Sur. Pues bueno, te cuentan eso y eso pues te toca mucho, ¿no? Y bueno, yo diría que también me ha tocado todo el tema del diálogo interreligioso, la inculturación. Sí, todas estas voces diferentes te ayudan a tener una imagen más completa, ¿no? De una realidad muy compleja, y yo creo que eso siempre te lo llevas para donde vayas, ¿no? ¿Y la relación con los que no son laicos, que son de otras congregaciones, cómo hacéis para...? Porque habrá de distintos niveles, ¿no? Sí, la verdad es que se genera un ambiente muy bonito, muy de familia, que bueno, al final la iglesia es una familia grande, ¿no? Pues visitamos las casas de las congregaciones de las hermanas religiosas. Luego, por ejemplo, había un sacerdote que era del Prado y que nos invitó a la casa del Prado ahí en Madrid y nos cocinó para todos. O sea, al final ha sido muy cercano, ¿no? Se ha quedado una sensación muy entrañable. Y bueno, seguimos teniendo nuestro grupo de WhatsApp y nos ponemos al tanto, ¿no? De cuándo va a salir alguien, cuándo tiene el envío, y bueno, pues nos iremos mandando fotos también allí. Muy bien, ¿y tú tienes claro ya, entonces, concretamente lo que vas a hacer allí en Perú, dónde vas a estar, o eso cuando llegues ya el obispo te lo dirá? A ver, en principio con Ocasa se firma un compromiso para ir allí y ya es para un proyecto concreto. Entonces es en este puesto de misión, en San José del Amazonas, que está Xacuraray, y básicamente se va a trabajar con las 27 comunidades que hay. El puesto de misión está en una de ellas y está conectado con 3, ¿no? Entonces en esas es como que es la presencia casi constante, pero luego se tiene el compromiso, ahora que seremos 4, de aumentar de 2 visitas al año a 3 o 4 al año a cada comunidad, para acompañar a los animadores misioneros en su proceso y en su labor, ¿no? Y eso que aún no lo has vivido tú, bueno, no lo sé. ¿Ya sabes cómo va a ser o tú vas allí a que te enseñen también? Yo voy ahí a que me enseñen. A nosotros en Ocasa nos dicen mucho de entrar con los pies descalzos, ¿no? Como a Moisés, de entrar con los pies descalzos, que esta tierra es sagrada, ¿no? Pues yo voy allí respetando también el trabajo que ha hecho el vicariato allí, el trabajo que están haciendo los compañeros de Ocasa, y pues a intentar también aportar mi granito de arena
Pero también yo entiendo que soy el último que llega, entonces tengo que escuchar primero, ¿no? ¿Y conoces cómo es la realidad que te vas a encontrar? ¿Un poco qué características tiene? Sí, en las 2 semanas que estuve allí sí que visité creo que 3 comunidades y la verdad es que son muy diferentes, ¿no? Hay comunidades que tienen mucha vida, que tienen una escuela, que tienen un puesto de salud, que tienen una población grande, especialmente aquellas que tienen escuela secundaria, tienen mucha vida y hay muchos jóvenes, ¿no? Pero en algunas otras comunidades la realidad pues es más... es un reto más grande, ¿no? Porque son comunidades que solamente quedan personas mayores, son personas pues, que tienen una vida de oración y una fe viva, pero no tienen presencia, ¿no? Entonces hay que ajustarse, ¿no? en cada comunidad e intentar pues, aportar qué es lo que la gente necesita, lo que la gente te pide, ¿no? Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. La iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escuta e nos acompanha en este camino a la eternidad. Estamos en la aventura de la fe aquí en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Mauricio Méndez, que ha sido un misionero laico en el Amazonas y también nos ha contado su experiencia de formación en la Escuela de Formación Misionera. Y yo quería ahora volver un poco al principio de la historia y que nos contaras cómo empieza todo, cómo decides salir a la misión para una experiencia de larga duración. Pues yo tuve como hace unos 9 años una experiencia de vuelta a la iglesia, de una experiencia de encuentro personal con el Señor, y yo había estado desde mi adolescencia muy alejado de la fe. Y en ese proceso de volver a la iglesia, pues sentí la llamada de ir a hacer unos ejercicios de San Ignacio de Loyola, que yo nunca había hecho, pero a mí como que había leído un poco y me interesaba. Y yo estaba viviendo en aquella época en Portugal y busqué dónde podía ir a hacerlos y fui a hacerlos en Sevilla, con una misionera laica que había estado 2 años en Paraguay y que ella siempre me hablaba de un compañero suyo jesuita con el que estuvo trabajando en el basural de Asunción y que ahora estaba en la Amazonía, y ella me hablaba mucho de él, porque yo en 2020 tuve una experiencia trabajando en un centro de rehabilitación de toxicómanos en la Amazonía peruana. Entonces me dijo, tienes que conocerle a él porque te va a encantar y el testimonio que te va a dar él te va a ayudar mucho y tal. Y en los ejercicios de San Ignacio, por primera vez desde que ella está dando ejercicios, que lleva 30 años, apareció su amigo, sacerdote, sin que ella supiera que iba a ir por allí. ¿Por qué? Porque había ido a ver a su hermano y a su hermana, porque había fallecido hacía poco su padre, y apareció allí y coofició una Eucaristía. Y pues bueno, nos habló ahí un poquito de la misión y luego me puse yo a hablar con él y bueno, esta acompañante de ejercicios me tiró un poco de las orejas y me dijo, tú estás aquí para encontrarte con Jesús, tú céntrate en los ejercicios. Entonces, después de los ejercicios también como sentí un poco la confirmación de seguir hablando con este sacerdote y sentí la llamada para ir en misión. Muy bien, ¿y de ahí qué haces? Pues de allí yo me volví a Valencia y estuve bastantes meses en Valencia trabajando y también buscando la forma de cómo unirme a ese equipo itinerante. Tuve un primer contacto con Ocasa, pero no acababa de empezar el proceso de formación, yo no podía unirme al proceso, entonces busqué otras formas de ir para allí. Tuve apoyo de Entre Culturas, hice una campaña de micromecenazgo y con eso me pude ir para un año. Y fue como un año de discernimiento y podía prolongarse, tenía como el apoyo del equipo itinerante para quedarme más tiempo,
pero en ese proceso de discernimiento yo vi que esta vocación tan itinerante era demasiado en movimiento para lo que yo creía que el Señor me pedía, ¿no? De estar más un acompañamiento más cotidiano, no esporádico. Habla un poco más de esa comunidad itinerante, porque esto es muy novedoso y muy específico. Claro, hay muchas maneras de misión, pero esta es muy peculiar. No sé, cuéntanos cómo vivíais, qué hacíais. Sí, este equipo itinerante tiene unos 30 años y empezó con Claudio Perani, que era un jesuita, que empezó esta misión en la Amazonía, y básicamente en territorios que habían sido de misión por diferentes congregaciones estaban como perdiendo vocaciones y estaban como en retirada, ¿no? Entonces la vocación de este equipo era llegar allí donde la Iglesia pidiera presencia de la Iglesia, aunque fuera de forma itinerante, ¿no? Hay veces que se quedaban un par de meses, hay veces que eran visitas de 3 o 4 días, en función de lo que se pidiera, ¿no? Ellos tienen unas normas, por ejemplo, ellos dicen que ellos no asumen parroquias, ellos van donde hace falta hasta que la diócesis o el vicariato envía a alguien allí a cubrir, pero que ellos no se establecen en inserción, ¿no? Que su vocación es plenamente itinerante. Entonces, en el año que yo estuve, este jesuita, Fernando, pues me dijo, tú tienes que conocer los 3 núcleos que están operativos del equipo itinerante y ver si tú sientes que el Señor te llama a quedarte allí, ¿no? Entonces fueron realidades muy diferentes. Por ejemplo, en la frontera de Colombia, Venezuela, Brasil, los 2 vicariatos y la diócesis, vicariato colombiano y venezolano y la diócesis brasileña, hicieron como este acuerdo con el equipo itinerante para que provisionalmente mandaran un equipo a una parroquia que no tenía sacerdote, ¿no? Y desde allí visitábamos comunidades, sobre todo del lado venezolano. Por ejemplo, pues ahí estuve, no llega un mes y pues dio para ver la realidad de Venezuela, ¿no? Una realidad muy castigada, muy dura, una gente muy acogedora, muy abierta y con mucha fe, porque para aguantar lo que han aguantado también tienen mucha fe, pero a la vez muy desanimados, ¿no? Entonces, pues íbamos, por ejemplo, allí celebramos la Pascua, ¿no? En diferentes comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me tocó mucho el lavado de pies, ¿no? Casi la primera comunidad que llegaba, pues tuvimos el lavado de los pies y todo, ¿no? Y con la comunidad, pues fue una experiencia muy bonita. Y la gente que no tiene nada y que te da todo, ¿no? O sea, allí del lado venezolano. Luego, pues por ejemplo, la experiencia en Manaos, que en la ciudad, imaginad que son como 3-4 millones de habitantes en mitad del Amazonas, pues se trabajaba más en un entorno urbano, ¿no? En favelas, y donde hay muchos indígenas que se han ido del entorno de las comunidades y que acaban en la calle o que acaban en temas de drogas y todo, ¿no? Es una realidad muy diferente de la que se ve en las comunidades. Entonces, pues ahí había un proyecto apoyado también por Ente Culturas, que es ONG de los jesuitas, que hacía proyectos con niños de la calle, por ejemplo, pues culturales y como para, no me sale el nombre, esta arte marcial que es como un poco baile, ahora mismo se me ha ido el nombre. Capoeira, hacían la capoeira, ¿no? Y luego al sitio donde más estuve ya era la frontera de Bolivia, Perú y Brasil, y ahí sí que estuve un poquito más en inserción. Allí en la parroquia de Cobija, el párroco me animó a unirme a la pastoral juvenil y a la catequesis de confirmación. Y cuando no estaba visitando comunidades del lado peruano, brasileño o boliviano, pues estaba como en inserción apoyando allí a la parroquia. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, pero bueno, es complejo eso de estar siempre sin lugar donde reposar, ¿no? Ahora este paso a, digamos, estar en una zona más estable, donde tenéis que estar acompañando, donde tienes que tener mucha paciencia a los procesos de las comunidades, ¿cómo te enfrentas a ello? Pues me enfrento con ilusión, ¿no? Y con confianza. El tiempo que estuve allí fue un tiempo muy bonito. La gente pues estaba muy contenta de que hubiera de nuevo presencia de la Iglesia y he estado al tanto, ¿no? Por lo que me han ido contando Alfonso y Carmen y últimamente Montse también, de cómo ha ido la evolución en las comunidades. Y a la vez en el vicariato pues tienen como asambleas y formaciones permanentes, ¿no?
tanto los equipos misioneros como los agentes de pastoral y los animadores cristianos, ¿no? Entonces es un proceso que se va acompañando, entonces yo sé que yo voy a... Bueno, la vida es siempre aprender, ¿no? Pero voy a tener que seguir aprendiendo y aportar mi granito pues en temas de educación o en temas, por ejemplo, en la pastoral juvenil cuando estuve allí en Bolivia, mucho de ecología integral, ¿no? También por mi formación y por mis estudios, y que se habla mucho pues de la Laudato Si, cuidado de la casa común, ¿no? También procesos de los indígenas de recuperar la autoestima, ¿no? por sus raíces culturales y todo, y una inculturación de la fe, ¿no? ¿Cómo ha sido esa comunicación en este periodo que estás de formación, esa comunicación con el equipo que está ya in situ? Pues aparte de un grupo de WhatsApp que teníamos ya de Taxa en el que estaba... Anteriormente ya lo teníais. Sí, ya lo teníamos, luego pues hemos estado haciendo videollamadas y nos íbamos contando, ¿no? Ellos me preguntaban también cómo iba la formación en Ocasa, porque ya la han hecho ellos, entonces estaban curiosos, ¿no? Un poco de escuchar cómo era el proceso. Y a la vez pues yo les preguntaba un poco cómo iba avanzando, ¿no? El proceso de visitar a las comunidades, porque cuando yo fui estaban en la primera ronda de visitar a las comunidades, ¿no? Cuando yo ya me fui de allí todavía no habían visitado todas las comunidades, ¿no? Y bueno, pues ahora ya han completado la segunda vuelta de visita a todas las comunidades y estaban comenzando la tercera, ¿no? Entonces pues bonito, ¿no? Escuchar también cómo va cambiando, cómo se van animando. Pues ellos me contaron el gran evento que tuvieron, ¿no? De que construyeron una embarcación, ¿no? Para la misión, y que allí también estimulando lo que son los saberes locales, pues a través de un tronco, pues como un ebanista de allí hizo la barca, hicieron un vídeo y todo como del bautismo de la barca, ¿no? Como que la sumergen allí, la sacan y todo, ¿no? Y van a tener su propia barca para visitar las comunidades, ¿no? Claro, porque la comunicación a las comunidades es vía fluvial, ¿no? Es vía fluvial, menos las tres que están conectadas por un camino, que son más o menos así cercanas y que se puede ir caminando. El resto pues tardas desde un par de horas hasta creo que la más alejada son como 6-8 horas. ¿Y ya existen ya catequistas nativos en esas comunidades o hay que formarlos o cómo? Hay ¿cómo catequistas está? nativos, pero muchos de ellos pues ya van teniendo una edad y como van necesitando un relevo, ¿no? Entonces la presencia del equipo allí de Ocasa ayuda también en ese relevo generacional, ¿no? Porque a veces son personas que tienen una fe muy fuerte, pero igual ya no tienen la vitalidad que tenían hace poco, ¿no? Entonces, con el apoyo del equipo de Ocasa, pues eso se va revitalizando, ¿no? ¿Y les dais también formación? ¿Formáis también? Sí, ellos tienen como el acompañamiento del equipo de Ocasa cotidiano y luego cuando van con todo el vicariato a las formaciones que hay, al menos creo que 1 o 2 al año, que se hace en la sede central del vicariato. De los que habéis estado formándoos ahora en Ocasa, ¿vas tú solamente a esta misión? ¿Que es como a completar un equipo? Sí, voy allí a completar equipo, luego hay otra compañera que va a República Dominicana también a un equipo en marcha, y luego hay los dos más jóvenes que van a un nuevo proyecto en Guatemala. O sea que van a distintas partes. Eso, los destinos se deciden mientras estáis en la Escuela de Formación Misionera y compartís en Ocasa, como... Sí, hay como un equipo que te ayuda específicamente al discernimiento, ¿no? De a dónde ir, y luego llegan proyectos a Ocasa solicitando pues ayuda y apoyo, ¿no? Y se nos presentan esos proyectos y nosotros tenemos pues que después de haberlos leído y haber rezado sobre ellos, ir decidiendo o ir dando cuál sería nuestra preferencia, dónde nos vemos, por qué y todo, ¿no? Y al final, pues, desde Ocasa, pues, se toma la decisión, ¿no? Y eso lo hacéis en el periodo de tiempo que estáis, digamos, internos, sí. Porque vais, por la mañana vais a la Escuela de Formación Misionera y por la tarde tenéis actividades en la casa de Ocasa, y dentro de ese proceso hay como un poquito ver los proyectos donde os podéis adaptar. Sí, el equipo de proyectos hace ese acompañamiento. Y bueno, es una de las actividades que se hace en Ocasa, ¿no? Creo que fueron 3 fines de semana que tuvimos con el equipo de proyectos y también pues están en diálogo ellos con los que solicitan el proyecto, ¿no? O sea, el vicariato, la diócesis, que la parroquia que lo solicita, y entonces pues ahí al final se decide, ¿no? Aparte de los talleres que hacéis con el equipo de proyectos, durante el tiempo que estáis en la casa de Ocasa, ¿qué otro tipo de formación o de
o de asistencia tenéis? Sí, hemos tenido pues de lectura popular de la Biblia, hemos tenido una formación de asistencialismo, hemos tenido formación de pastoral y liturgia, hemos tenido pues como muy diversos para poder ir como preparándonos para allí, y luego también otros más prácticos como por ejemplo de salud, pues de acompañamiento, ¿no? Como counseling. Counseling, sí. Counseling, sí. Entonces vamos teniendo y como incluso también prácticas, ¿no? Es como aplicar un poquito, ¿no? Eso. Y se nos pone un poquito a prueba con el counseling y cosas así. ¿Y la convivencia? Porque, bueno, este año afortunadamente erais 4, ¿no? Y además también me imagino que tenéis convivencia a veces con gente que llegue a la casa, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy buena la convivencia, pues allí es como que tenemos que hacer en equipo, casi como si estuviéramos en destino, pues todo el tema de gestión de la casa, de las compras, cocinar, la limpieza, los espacios de oración comunitarios. Porque todo eso lo tenéis que hacer vosotros. Sí, eso lo hacemos en paralelo pues a la formación de la mañana y los días que hay por la tarde, pues esa convivencia, ¿no? Que yo creo que es muy bueno porque también da lugar a que salgan a la superficie pues lo que es la convivencia, ¿no? Y que pueda haber conflictos, que se pueda ver el carácter de una persona, cómo se puede apoyar a esa persona para que trabaje esos aspectos y todo, ¿no? O sea, hacéis, digamos, vida comunitaria durante esos meses. Sí. Todos los días teníamos la oración por la noche y un espacio pues de reflexión después de la oración, de compartir, y aparte pues todas las comidas eran juntos y teníamos un equipo de cocina y un equipo de limpieza, 2 y 2. Para el año que viene parece que ya hay 5 personas candidatas para hacer el proceso y... Esas 5 personas tienen que hacer ahora primero los procesos de discernimiento de los fines de semana, ¿no? Sí, empiezan en enero y se nos ha pedido a los que hemos estado este año en formación que vayamos el fin de semana primero para también dar testimonio y conocer y animar a la gente que está entrando. Sí. No sé, suena muy interesante, muy interesante para no irte a la misión, a la aventura, ¿no? Como si ya llevas aparte de tu experiencia, supongo que te ha enriquecido mucho esta formación y crees que te va a ayudar. Sí, ha sido un regalo, o sea, no solamente a nivel de formación, pero también a nivel humano y a nivel de fe, ¿no? Como que da para profundizar y para estar como más asentado, ¿no? Para ir allí. Sí. ¿Qué te aporta el relacionarte con otros laicos misioneros que ya han estado en la misión? ¿Habéis tenido contacto con distintos compañeros que ya han estado, que os han visitado en la casa? Tú aquí en Valencia, que tienes relación con algunos de nosotros, ¿cómo es esa relación? Pues para mí es una relación que inspira, ¿no? Es como te van contando las experiencias que han tenido allí, con mucha más experiencia de lo poco que yo he tenido, ¿no? Y también pues sirve un poquito para cultivar la humildad, ¿no? Para saber que yo no sé nada y que hay mucha gente que ya ha dado mucho y que es también parecida, ¿no? A las inquietudes que les llevaron a salir de misión, pues hace bastante espejo, ¿no? Con procesos personales. Y a mí me han inspirado, por ejemplo, pues, compañeros y compañeras de Ocasa que tuvieron los hijos en misión, o sea, testimonios que a mí me han chocado, ¿no? Y bueno, también te cuentan cuál era la realidad, ¿no? Cuando se fueron allí y contrasta con la realidad de ahora, ¿no? Porque igual se iban allí y se comunicaban por carta, ¿no? Con la familia, entonces cada 2 meses tenían noticias de su familia. Ahora tienes el WhatsApp que todos los días te permite hablar con la familia, pero claro, en aquella época no era así, ¿no? Entonces te permite poner en perspectiva un poquito también la suerte que tenemos ahora. Este programa también me gustaría un poco si hay gente que tiene inquietud misionera, porque a veces cuando hablamos de la misión, lo que es la parte del laicado parece como que siempre tengamos que estar como, no sé, un poco de segundas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia o qué les dirías a aquellos laicos que ven la misión como algo inalcanzable o que no va con ellos, pero tienen ese gusanillo ahí dentro? Bueno, yo creo que cada vez la Iglesia también está con esta sinodalidad, está como abriéndose a trabajar de otras maneras, pero también para suplir las necesidades en lugares donde igual no hay presencia ni inserción de la Iglesia, ¿no? Y ahí la vocación a la misión no es una cosa exclusiva
de un sacerdote, de una religiosa, sino que es algo que se nos da con el bautismo, ¿no? Y igual pues es la oportunidad de dar un salto adelante, ¿no? Y que si te pica el gusanillo, igual tienes que ir escuchando eso y ponerlo en oración y acercarte a casa o acercarte a la delegación de misiones y a ver si te orientan. Hay, digamos, es un paso, ¿no? Aquí entrevistamos a muchos jóvenes que van de experiencia misionera y les queda ese gusanillo. Para ese salto, digamos, del gusanillo de haber tenido una experiencia misionera a una decisión de digamos, de un tiempo de una experiencia misionera de larga duración, ¿cuál crees tú que sería ese ímpetu, ese impulso que les hace falta? Pues yo lo que les diría es que si en un mes que estuvieron de misión ya sintieron ese fueguito en el corazón, pues cuanto más den, igual se sorprenden, ¿no? También de lo que es entregar más de su vida, ¿no? Y al final, pues el Señor también nos conoce y nos va dando poquito a poco, y si es realmente a lo que te llama, pues atrévete, que no estarás defraudado. Yo la última pregunta que quería hacer es sobre todo los temores, por ejemplo, que a veces nos asaltan a los laicos, ¿no? De inseguridades y todo esto, ¿no? Y también, bueno, la perspectiva de tener una asociación que te puede un poco apoyar. ¿Cómo lo verías? Sí, ahí Ocasa hay un acompañamiento, hay una persona que siempre te va a estar acompañando durante el tiempo que estés en misión. Luego, aparte, tenemos seguro, cotización de la Seguridad Social. Es como que tienes a alguien que te respalda. No es como una congregación, pero es, yo diría, el equivalente en el mundo laico, ¿no? Entonces, no vas allí por tu cuenta, vas allí respaldado, y al final, pues, cuando sales con Ocasa eres misionero laico diocesano, ¿no? Al final, Ocasa te hace puente con la diócesis y con la delegación de misiones, y es como ese intermediario, ese puente, y te vas de una forma totalmente diferente, ¿no? Pues se nos termina ya el tiempo de hoy de la Aventura de la Fe. Vamos a despedir a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos que vaya muy bien la misión y esperamos a la vuelta para que nos cuentes el testimonio. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que aquí en la Aventura de la Fe volveremos de nuevo dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales. También nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.